Ok, mucho gusto. Están viendo, eh, mi nombre es Hans Kramer de la compañía BMA. Muy buenas tardes a todos en México. Nosotros estamos aquí en Estados Unidos, en Miami. Les quiero dar la bienvenida y para mi charla de método de BMA para la preparación de pie de templa, o como se le bautizó en Latinoamérica como el tachito. Bueno, como saben, en la cristalización es más que deseable producir cristales de azúcar de uno con el tamaño y apariencia uniforme, con el CV pequeño y sin los aglomerados, que son una de las partes más difíciles. Con la idea de facilitar la centrifugación y el lavado, facilitar el secado sin pérdidas, el polvillo, reducir el agua, el consumo energético y la pérdida de tiempo, y facilitar el almacenamiento y el embalaje. Entonces, ahorita la situación, digamos, del 95% de la industria de la caña, la semilla o la templa se hace por medio de la evaporación. Normalmente después del punto de semillamiento, solamente se evapora, y eso crea, digamos, picos de sobresaturación, y eso crea lo que es o hace la formación de los cristales finos. Esto, pues, es algo que en la industria de la remolacha o en las refinerías, desde hace como en los 80s, se empezaron a fijar mucho en eso por el tema de que ellos, normalmente la zafra digamos, en las refinerías o en las remolacheras principalmente, son de 3-4 meses máximo. Entonces, nosotros en BMA tenemos, digamos, lo que es el proceso ideal de lo que es la cristalización. ¿Cómo es el proceso ideal? Lo que no es ideal es, como les dije al principio, la formación de finos, que al final va a crear un CV alto o de mucha diferencia. Para nosotros es el crecimiento natural de los cristales, prácticamente orgánico. Y esto, entonces nosotros la idea de BMA era más que todo separar lo que es el semillamiento inicial de los tachos de producción. Entonces, en un sistema en el cual está diseñado exclusivamente solamente para el crecimiento de los cristales. Y lo otro que intentábamos solucionar era que el proceso de la cristalización o de crear la templa, la semilla, era un poco más controlado que por medio de la evaporación. Por eso nosotros nos fuimos a lo que es el enfriamiento, lo que hace que tengamos una sobresaturación más controlada después del semillamiento, y el crecimiento de los cristales, como ya es más lento, entonces se hace más uniforme y controlado. Entonces, para darles una descripción del proceso en el tachito, lo primero que se hace, se concentra la meladura por medio de evaporación y el vacío, y después se empieza lo que es el proceso de enfriamiento hasta el punto de semillamiento, que es normalmente a los 60 grados Celsius, y después de esto seguimos enfriando hasta tener la temperatura ideal, que son normalmente los 30 grados Celsius. A todo esto, después del semillamiento, el contenido cristal, como pueden ver, también va creciendo poco a poco, pero de una forma más controlada, y, como siempre, manteniendo lo que es el agua de enfriamiento
a un delta T entre la temperatura de la masa y la temperatura del agua de enfriamiento un poco más controlada. Al final del enfriamiento se puede tener, digamos, temperatura de 30 grados y un contenido de cristal de hasta un 20%. El funcionamiento del tachito es de la siguiente manera. Lo primero es, como les dije, dentro del tachito tenemos lo que son los serpentines de enfriamiento y sus agitadores. Y lo que hacemos primero es, lo llenamos con la meladura, lo llevamos a su punto de ebullición por medio del calentamiento de los serpentines, y después muy rápidamente pasamos a lo que es el enfriamiento y lo inyectamos con el slurry, y esto lo que hace es que empieza a bajar la temperatura muy constantemente hasta llegar a los 30 grados Celsius. Después de ahí, entonces se pasa a lo que es el siguiente paso. Cada batch de esto dura por lo menos de 5 a 6 horas, dependiendo. Y entonces, después de esto, a la integración del proceso, lo que podemos ver es el tachito que está aquí. Todo el batch pasa, digamos, a lo que es el malaxador. Y de aquí, entonces lo tenemos el pie de clempa con una bomba. Hacemos que esto vaya paso a paso a inyectar, digamos, la semilla a cada uno de los tachos. Y lo que no se usa, se devuelve a lo que es el malaxador. Estos son digamos, los periféricos del sistema del tachito, que es el tachito, el malaxador, el intercambiador de calor, y con eso prácticamente es, y el molinito de slurry. Entonces, la integración del proceso ya, digamos, para hacerlo en un proceso más grande, tenemos lo que es la primera etapa del semillamiento, que es con el molinito de slurry. Aquí salen, digamos, el tamaño de cristal a 10 micronas, y de aquí se crece en el tachito de 100 a 140 micrones, que pasa, digamos, al siguiente paso, que es el tacho, para el pie de templa en un tacho continuo. Y esto da crecimiento de 410 a 580 micrones. Y por último, en el tacho continuo, pues pasa, digamos, a lo que es el producto de 700 a 1000. Esto, digamos, es cómo integraríamos nosotros el proceso con un tacho continuo. Pero a lo que no, pues, cuando no hay tachos continuos, entonces se puede hacer directamente con 3, 4, 5 tachos, ¿no? Tenemos una amplia gama de tamaños de lo que es el tachito, dependiendo siempre del volumen, de 2,1 metro cúbico hasta 15 metros cúbicos. Y este es todo lo que digamos en el diseño. Solo tenemos el motor, la entrada de agua fría, los serpentines de enfriamiento, los agitadores, que es el diseño especial de BMA, entrada de meladura, salida, y eso es todo. El tachito se puede usar para lo que es la masa A en las refinerías, y posibles también para masa C. Entonces, en el ejemplo que les quería dar era con el ingenio Santa Matilde en Honduras, que fue el primer ingenio en toda la industria de la caña en tener un equipo así. Normalmente ellos tenían el esquema normal, que es el doble magma, el que normalmente se usa en la industria de caña, en donde en los tachos de C se hace la semilla, se hace la masa C y después pasa al magma C. Y el azúcar que sale de los tachos de C se usa para
para la semilla de B y el azúcar de B se usa para la semilla de A. Y todo esto va en contracorriente. En Santa Matilde, al usar el tachito, ellos teniendo una refinería adjunta, entonces el tachito lo que hizo fue que daba la semilla para la masa A y para la refinería. Y entonces se pasó de hacer como el esquema doble magma de izquierda a derecha, pasó a hacerse de derecha a izquierda lo que es la semilla. Esto era lo que en Santa Matilde, la producción de masa cocida de 150 toneladas hora, con una producción de pie de tlempa de 1,6 toneladas por hora. Este es el tachito de Santa Matilde, con un volumen de 6,8 metros cúbicos y con un agitador de 18 kilowatts. Este es el malaxador de Santa Matilde. Y por último, el molinito de slurry, que en este caso no tenemos la foto, sino que simplemente es un dibujo de cómo es el molino de slurry de BMA. Entonces, los resultados de la cristalización en Santa Matilde, digamos en lo que es la refinería solamente, esto es lo que salía del molinito de slurry, el slurry, pasando a fin de cristalización en el tachito, por cristalización por enfriamiento, y por último el producto final refinado con el tachito, y teniendo en cuenta que Santa Matilde tenía los tachos de la refinería totalmente automatizados. Ese es un punto también muy importante, ya que todo se hace automático con el tachito. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Los resultados que teníamos era, tuvimos unos crecimientos de cristales de 10 micrones a 100 micrones, con un contenido de cristal de 20%, mejoras en la calidad de azúcar, la granulometría, tenían un CB de 44% antes, y después bajaron hasta 28%, ¿no? Y la capacidad de la refinería se aumentó prácticamente casi un 50%, pasaron de hacer 7,000 bolsas de 50 kilos al día a 11,500 bolsas al día por resultado del tachito. Y un rendimiento de azúcar de un 2% a 4%. Entonces, las ventajas que en este caso se dieron en la industria de la caña, que no teníamos antes, era menos agua de lavado en las centrífugas, mejoras en el color de azúcar, mejor separación de miel en las centrífugas, había menos finos y pérdidas en el secador, menos uso de agua y consumo energético por las templas, un mejor control de proceso gracias a la automatización del sistema y los tachos, y un producto con un tamaño de apariencia uniforme, que eso era prácticamente lo que la ventaja mayor que tuvieron, que quería, digamos, Santa Matilde en ese momento. El tachito es una inversión muy pequeña en comparación, digamos, a hacer un tacho nuevo, pero con una comparación que da, digamos, efecto al instante. Santa Matilde, digamos, el retorno de inversión lo tuvieron casi en una zafra, y esto pues trajo mayores resultados. Los resultados pues era este tipo de azúcar, ¿no? Como les dije, la última referencia que tuvimos de los tachitos, digamos, fue antes de pasar a la industria de la caña. El último tachito fue casualmente en Chile. En Chile ellos hacen remolacha y no tienen caña. Y después Santa Matilde, como les dije, el primer referencia de tachito en la industria de la caña. Después en la India, en Salvador. Y ahora tenemos, digamos, en lo que es 3 nuevas refinerías aquí en Estados Unidos y en Canadá.
y esperamos pues si se puede en 2021 tener la primera referencia en México, que es el punto donde quisiéramos ir. Y aquí tenemos más que todo las referencias mundiales que tenemos nosotros con los tachitos. Como ven, en Europa, que es la mayoría de los casos de remolacha, pero poco a poco hemos estado aquí en lo que es en las Américas, tratando de levantar este proceso que es un proceso muy económico, pero que el retorno de inversión es muy rápido. Con esto, muchas gracias y no sé si tengan preguntas.